profesora Marcela Cubillos Poblete, de la Universidad de Valparaíso de Chile, quien también estudió en la Universidad de Pisa, doctora en Historia, y presentará su ponencia El placer republicano, nociones desde la comedia de Terencio y Plauto. Bueno, primero que nada, agradezco la oportunidad de integrarme una vez más al evento. ¿Ya? Soy probablemente de las, en un sentido estudiantil, más antigua. Fui muchos años ayudante de don Raúl. Ahora, después, con posgrado, volver y de año en año, los últimos creo 4 versiones, he participado aportando con las áreas que yo estoy cultivando. Así que un poco narro ese historial breve porque como veo muchos estudiantes, creo que es importante que los estudiantes sientan que es posible transformar en realidad algo que a veces uno sueña en el momento en que ustedes están entrando. ¿Ya? Así que, pero sí se requiere esfuerzo, mucho, mucho estudio y perseverancia. Yo creo que esa es la clave para que uno salga adelante. Aunque uno en realidad en la historia nunca termina de formarse, y eso no es una frase solo estética, sino que es real. De hecho, llamarse historiador es una palabra que siento que muchos compartimos en el sentir tan grande, difícil de alcanzar, justamente porque se requiere mucho estudio para que uno efectivamente se lo sienta. Dicho eso, entonces, y bueno, me disculpo, aunque no es directamente responsabilidad mía, pero por el retraso, pero hubo algo de fuerza mayor que provocó la demora, y aunque yo había llegado, me pareció que uno debía obedecer, digamos, las recomendaciones. Bueno, vamos a lo nuestro y trataré de no alargarme mucho, de modo de tal vez dejar espacio para preguntas, no sé si son después o al concluir varios, pero obviamente en el lapso de 20 a 30 minutos es imposible cerrar completamente el tema, así que los invito, si se les generan algunas inquietudes, que las anoten y después las formulen, porque tal vez eso permite detenernos en algunas temáticas que yo voy a saltar, porque de hecho la ponencia tiene muchas más páginas de las que yo pudiera leer en un tiempo razonable. Vamos a... Ahí está el título. La presentación que yo les voy a hacer tiene estos 5 puntos. Vamos a hablar brevemente sobre la historia de las mentalidades, que es el campo en el que yo me inscribo, historiográfico, para abordar el tema. Luego nos vamos a referir al objeto de estudio en el que yo me concentro, que es el tema del placer en Roma. Luego hablaremos de las fuentes, un poquito, se las voy a presentar, cuáles son, y de allí me voy a remitir a presentarles también algunas observaciones, conclusiones a las que he llegado en este trabajo investigativo que lleva probablemente sus 3 años en desarrollo. Para cerrar con algunas, yo diría, palabras finales, por eso lo anoté, más que conclusiones, porque este es un proyecto que yo no he concluido, lo estoy desarrollando hace unos años y por distintos motivos lo he tenido que detener, cuestiones a veces laborales. Hace menos de un año cambié mi ubicación de domicilio, de universidad, entonces eso también interrumpió la calma que es necesaria para que uno pueda producir historiográficamente hablando. Vamos a lo primero, entonces. Antecedentes sobre historia de las mentalidades. La expresión mentalidad, desde su nacimiento a las ciencias sociales, ha seguido un derrotero largo desde su origen, a comienzos del siglo XX hasta hoy. En las ciencias sociales, Lucien Lévy-Bruhl la empleó por primera vez en su obra La mentalité primitive, de 1922. Así, durante algún tiempo, esta tendencia marcó la tónica de los estudios de las mentalidades. De hecho, si examinamos a algunos autores, considerados los primeros teóricos de la historia de las mentalidades, como Febvre, Duby, Mandrou, entre otros, notaremos que por largo tiempo se preocuparon por situaciones que podríamos considerar más bien excéntricas del acontecer humano, por lo menos respecto a la historia tradicional. Por ejemplo, las epidemias, la muerte, el milenarismo, las visiones pervertidas del hombre, fobias sociales, crisis, problemas de valores.
Al poco andar de la historiografía de las mentalidades, el concepto se fue modificando, se fue readecuando y los especialistas se detuvieron en otros ángulos que se alejaron un poco de esta tradicional excentricidad. De esta manera, lentamente se fueron ampliando a lo largo del siglo XX exclusivamente los modos de comprensión del pasado. La historia de las mentalidades viene a aportar, no viene a suplir ni a reemplazar. Aporta desde un ángulo vinculado a la sociedad la comprensión de grandes problemáticas indispensables para entender el comportamiento de la sociedad. Hoy por hoy, la historia de las mentalidades constituye un puente entre la historia como ciencia y las demás ciencias sociales. También constituye en sí un nuevo camino de praxis filosófica, ya que los que existían y cultivados desde la historia pareciera ser que se han borrado. Sea como fuere, ante una historia tradicional de corte positivista, montada sobre ideologías políticas, seguido por excesivo espíritu cientifista y cuantitativo, en esta última mitad del siglo XX vino después el cansancio de la rutina cuantitativa y aparece con fuerza la historia de las mentalidades como un refrescante remanso de estudio. A este respecto, Jacques Le Goff nos dice, la historia de las mentalidades no se define solamente por el contacto con las otras ciencias humanas y por la emergencia de un dominio rechazado por la historia tradicional. Ella es también un lugar de encuentro de exigencias opuestas, que la propia dinámica de la investigación histórica actual fuerza a dialogar. La historia de las mentalidades para Le Goff se sitúa en el punto de conjunción de lo individual y lo colectivo, del tiempo largo y del tiempo cotidiano, de lo inconsciente y de lo intencional, de lo estructural y de lo coyuntural, de lo marginal y de lo general. Por otra parte, aportando también otras ideas, Georges Duby se refiere a que la historia de las mentalidades está inmersa en un contexto social totalizante, donde las estructuras mentales forman parte de una realidad social heterogénea, compuesta por una gran variedad de elementos y por consiguiente estableciendo relaciones de reciprocidad entre las estructuras mentales y materiales. Para Duby, así como el objeto final de la investigación debe ser siempre el hombre en sociedad, a diferencia de la historia más tradicional que tendía a entramparse en las individualidades políticas notables, la historia, para Duby, es per se, o debiera serlo, una historia social, dado que toda sociedad es un único cuerpo en cuya composición intervienen sin posibilidad de disociación, a menos que no sea por la necesidad del análisis, factores económicos, políticos o mentales. El objeto de estudio, el placer en Roma. El estudio del placer, vinculado a la historia de las mentalidades y a la historia del cuerpo, uno de los ámbitos más cultivados en los últimos 30 años y que ha dado como resultado suficientes obras muy interesantes sobre este contenido, incluso con una versión chilena que se llama Fragmentos para una historia del cuerpo en Chile. Es un campo inagotable de numerosas y variadas luces sobre pequeños y grandes rincones del hombre. Rincones oscuros que con frecuencia nos muestran una situación un poco compleja de entender si lo miramos exclusivamente desde el ángulo político. La historia de las mentalidades entonces nos aporta para comprender un fenómeno tan complejo como es la idea de placer. Pero antes de adentrarnos en tal periodo, volvamos brevemente al concepto matriz y establezcamos algunos lineamientos que orienten nuestro percorso que haremos. Según la RAE, el placer se define como un goce, un disfrute espiritual, una satisfacción, sensación agradable producida por la realización o suscepción de algo que guste o complace, voluntad, consentimiento, beneplácito, diversión, entretenimiento. En cambio, desde la psicología, Freud reconoce la existencia de dos principios reguladores del funcionamiento mental, el principio del placer y el principio de realidad. El primero, el del placer, dice relación con el conjunto de la actividad psíquica cuya finalidad es evitar el displacer y procurar el placer.
Dado que el displacer va ligado al aumento de las cantidades de excitación y el placer a la disminución de las mismas, el principio de placer constituye un principio económico. En cuanto al principio de realidad, Freud sostiene que éste trabaja conjuntamente con el de placer, al cual modifica en la medida en que logra imponerse como principio regulador. La búsqueda de la satisfacción ya no se efectúa por los caminos más cortos, sino mediante rodeos y aplaza su resultado en función de las condiciones impuestas por el mundo exterior. Considerado desde un punto de vista económico, el principio de realidad también comprende una transformación de la energía libre en energía ligada, en energía controlada. En el tránsito del mundo clásico al mundo medieval, el placer lentamente pasa de ser algo buscado, sentido y experimentado incluso en exceso, sin mayor problema, aparentemente, en especial de conciencia, a ser progresivamente una experiencia ubicada en la tierra, comillas, de lo prohibido, lo oculto, lo practicado a escondidas y lo admitido solo en la confesión como pecado, resultado de un disciplinamiento de la mentalidad que conoce la culpa, la confiesa y le duele. En otras palabras, y siguiendo a Freud, observamos entonces desde el mundo clásico más puro al mundo medieval el paso de una época donde primará el principio de realidad por sobre el principio del placer, que aparentemente inundó el mundo clásico. Aquí nos planteamos las siguientes preguntas. ¿En qué momento se inicia este irreversible proceso? ¿El placer precristiano es igual al posterior, ese vinculado a la culpa y al pecado? ¿Cuándo y cómo el placer pierde goce y gana culpa? ¿Qué papel jugó esa transformación en el cambio de la mentalidad antigua? Evidentemente, todas estas cuestiones son, en su buena parte, anteriores a la difusión del cristianismo, respuesta que en principio pudiéramos dar. Antes de la difusión de la nueva fe, la sociedad romana aprendió a gozar más allá del cuerpo, amparado por la filosofía epicúrea que marca una distancia del hedonismo cirenaico. Recordemos que para Epicuro, la presencia del placer, equivalente a felicidad, era sinónimo de la ausencia de dolor o de cualquier tipo de aflicción, el hambre, la tensión sexual, el aburrimiento, entre otros. El placer entonces para Epicuro era un equilibrio perfecto entre la mente y el cuerpo, que proporcionaba la serenidad o ataraxia, que quiere decir ausencia de turbación. Subrayo esta última lectura. El placer entonces, bajo la mirada más difundida en el mundo clásico, especialmente en la República y en el Imperio romano, será el equilibrio perfecto entre la mente y el cuerpo que proporciona serenidad. Cuando nosotros pensamos el placer asociado al goce en exceso, eso más bien tiene que ver con el hedonismo cirenaico, que es otra experiencia vinculada también al mundo clásico. En este contexto también se agrega un tercer elemento de influencia filosófica, que es la inspiración estoica. Por el siglo III se difunde activamente en el territorio romano esta corriente que va a promover el valor del autocontrol, la mesura como sinónimo de virtud. Los estoicos proclamaron que se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad tan solo siendo ajeno a las comodidades materiales, la fortuna externa y dedicándose a una vida guiada por los principios de la razón y la virtud. Tal es la idea de la imperturbabilidad o ataraxia, o sea, la no perturbación. Y aquí cabe detenerse entonces en materializar qué daba placer para el mundo romano. Y acá me voy a referir brevemente a las imágenes que complementan y un poco grafican esta idea. En este caso, en primer lugar, seleccioné esta imagen que en realidad es la recreación que se dio en España de una muestra sobre la vida romana, que si mal no recuerdo fue una muestra itinerante, y que tiene unas muy buenas recreaciones, incluso hay otra más adelante. Lo que ven en pantalla es un cuadro, entiéndase, de cómo pudo haber sido algo así como el escritorio de un intelectual o un miembro de la élite.
este es por excelencia el concepto de placer que nosotros debiéramos entender en Roma. ¿En qué periodo? En fines de la República y comienzos del Imperio. El placer no hay que entenderlo en ese periodo como sinónimo del goce en exceso. ¿Y esto por qué representa el placer? Porque en función de lo que Epicuro dice, el placer tiene que ver con el equilibrio entre mente y cuerpo. Y el equilibrio por excelencia de mente y cuerpo se da cuando se goza de lo que podríamos llamar los placeres intelectuales, que están representados en lo que observamos, ¿ya? Un texto, una escultura, un paisaje que pone en contacto al hombre con la naturaleza y que es un ámbito fundamental para que efectivamente se dé el placer. Otra imagen que representa conceptos que nos permiten entender qué comprendían los romanos por placer, son estas dos imágenes asociadas a dos contextos que se tocan pero no son exactamente igual. La de la izquierda es un cuadro que del caso es de una pintora italiana, pero simplemente lo usé por el hecho de que representa naturaleza. Recién les decía que uno de los espacios más importantes para el mundo romano, al calor de las ideas filosóficas que ofrece placer, es el contacto con la naturaleza, el disfrute de la naturaleza. De hecho, desde comienzos del Imperio Romano se va a instalar en la sociedad urbana una práctica muy frecuente, cuál es la de llevar la naturaleza a las casas. ¿Y cómo la van a llevar? A través de los jardines que van a construir, estos jardines que se van a poblar también de esculturas, de pequeños riachuelos e incluso de pequeñas lagunas con peces de colores. Va a ser una práctica muy común y que entre otras cosas busca atraer esa naturaleza que es indispensable para lograr el placer. La otra imagen efectivamente es una imagen romana de una fuente que se encuentra en España y que para efectos del caso representa un elemento de la naturaleza que para el mundo romano es indispensable, que es el agua. No solo el agua entendida como fundamental para el consumo humano, para la producción agrícola, que hasta ahí pudiéramos decir no hay nada nuevo respecto a otras culturas. Lo que agrega el mundo romano es la función que cumple el agua para el cuidado del cuerpo. Un cuerpo cuidado, lavado, protegido, embellecido, tanto de varones como de mujeres, pero principalmente de varones, es un cuerpo que puede cobijar la posibilidad de sentir el verdadero placer. Otra imagen que también representa un ámbito del placer, pero a estas alturas ya estamos entrando en el imperio, digamos, donde esta experiencia se va a ir convirtiendo en algo así como el campo por excelencia del placer, pero en realidad es el campo que asociamos colectivamente al placer romano porque lo vinculamos a ese placer del exceso. ¿Ya? Esta imagen pertenece a la misma muestra que yo les decía que circuló hace un tiempo en España y recrea una sala de triclinium, ¿ya? Que es la sala principal donde el dueño de casa, el pater, recibe a sus comensales en estas letigas. En el centro normalmente hay una mesa donde se ubican algunos elementos indispensables para la noche y esclavos van sirviendo distintos manjares que sirven además también para cubrir un plato importante que es la comida, ¿ya? Que es por lo demás la alimentación más relevante dentro de la dieta diaria del romano y en general casi de la antigüedad. ¿Por qué lo planteo como un espacio de placer? Porque en este espacio es donde, por sobre incluso lo que pudiéramos asociar vinculado a la alimentación y al goce de los placeres culinarios, que en Roma, en realidad, ese placer se va a cultivar cuando Roma se haga poderosa. ¿Ya? Hasta antes de hacerse poderosa, podemos tranquilamente hablar de hasta probablemente mediados del siglo II antes de Cristo, la vida en cuanto a la alimentación romana era una vida muy modesta, muy sencilla. La sofisticación de la alimentación vino con el poder y también obviamente con el enriquecimiento. Pero por sobre eso les decía, este espacio nos ilumina sobre un ámbito que genera placer, que es la oportunidad en que el pater, el dominus, tiene de compartir, de discutir, de debatir temas con sus comensales. El debate, el ejercicio de la palabra en función de, sea discusiones sobre temas políticos como disquisiciones tal vez sobre algún poeta, es una instancia
placentera en el concepto de la antigüedad. Y en esta escala que yo estoy dando, jerárquica, perfectamente la podemos ubicar como un tercer gran espacio en sí mismo que genera placer. Este es un ámbito también relacionado con fines de la República y el Imperio. Lo representa fundamentalmente. Este es el Teatro de Tarragona y intento ilustrar la idea de un placer colectivo, el disfrute del espectáculo. En el mundo romano, a diferencia de Grecia, algo que vamos a retomar, el teatro tiene una función lúdica. Y este ludus hay que entenderlo en un contexto que legitima la necesidad que el hombre se divierta, ¿ya? El exceso es lo que en algún momento va tal vez a influir la perspectiva que pudiéramos tener nosotros, hijos de la cultura cristiana occidental, respecto a Roma, pero no lo fue siempre. Esta otra imagen recrea, a partir de la izquierda, que es una recreación de esta muestra que les decía, y la otra es una pintura muy conocida pompeyana, los placeres asociados a la alimentación. La alimentación está vinculada estrictamente con ámbitos que en la medida en que se disfruten, se sientan, van a generar placer. Y en esto hay que reconocer que el mundo romano tuvo avances y desarrollos que potenció la diversificación y la sofisticación de la alimentación. Si les decía, hasta más o menos mediados del siglo II antes de Cristo, la forma de vida y la alimentación de las élites era bastante sencilla, y pudiéramos decir modesta en cuanto a la diversidad de productos, tanto comestibles como bebestibles. Posteriormente, a fines de la República y comienzos del Imperio, la comida se va a diversificar en todo tipo de ámbitos, tanto en términos incluso de legumbres, pescado, carnes, preparaciones con verduras, que es lo menos en todo caso, bebidas, especialmente vino, de distintos orígenes. Toda esa sofisticación y el consumo en exceso es lo que va a construir un reperfilamiento de la idea de placer y que es propia del Alto Imperio. Por otro lado, y justamente lo dejé en un frente más final, está lo relacionado con la sexualidad. En principio, tal vez, sobre todo los jóvenes, pudieran, cuando uno habla de mundo antiguo y mundo romano, asociar placer a tal vez sexualidad. Sí, es un campo, pero no es el más importante, ¿ya? Es un campo donde la sociedad se permite el goce sin culpa, pero no es el más relevante. Y en este contexto me sirvo de unas imágenes que son muy conocidas del lupanar de Pompeya y la propia imagen del lupanar pompeyano en su reconstrucción actual. La sexualidad es un campo de experimentación del placer, mientras sea dentro de un margen controlado. Y estos son algunos datos que pueden complementar y los voy a dejar ahí mientras voy avanzando. En tercer punto, entonces, nos referimos a las fuentes. Desde hace algunos años nosotros hemos venido analizando el proceso de cambio de mentalidad observado en el Imperio Romano. La investigación nos ha llevado al convencimiento que ese cambio de mentalidad, para muchos vinculado a la tardoantigüedad, que es lo recurrentemente citado, que en la tardoantigüedad cambia la mentalidad, a nuestro entender no ocurre el cambio en esa época. El cambio se inicia mucho antes, se inicia lentamente, de manera progresiva, sutil. ¿Desde cuándo? En una primera etapa, durante algunos años, sostuvimos que en el Alto Imperio. Ahora dudamos, sentimos que hay elementos que incluso son anteriores. Por eso, hemos decidido, hace ya cerca de 2 a 3 años a esta parte, ahondar en la última etapa de la República para indagar si efectivamente podemos detectar cierta incipiente transformación de la sociedad. Para ello, nos abocamos y seleccionamos 2 autores. Uno es Plauto y el otro es Terencio. Plauto. Titus Macius Plautus nació a mediados del siglo III y fallece a comienzos del siglo II. Fue tal vez el comediógrafo romano más prolífero e importante entre los autores latinos, sobre todo en la República.
Exponente del género teatral de la Paliata, que es un género ambientado en Grecia, ideado por el innovador de la literatura latina que es Livio Andrónico. Plauto se destacó, entre otras características, por tener una gran productividad teatral que se le adjudicó. De hecho, se habla de entre 130 y 200 obras, sobre lo que hay discusión y evidentemente nosotros no vamos a cerrar el tema. Lo fundamental es recordar que en el siglo I a.C., Varrón redujo pudiéramos decir, esta leyenda en torno a Plauto a 21 obras, las cuales se han conservado. El otro autor, Terencio, se llama en realidad Publius Terentius Afer. Nació en Cartago, hay una cierta coincidencia porque la cita de la fecha coincide con la fecha de la muerte de Plauto, que es el 184 a.C. O sea, comienzo del siglo II y fallecería a mediados del siglo II, o sea, tuvo una corta vida. Fue un comediógrafo de origen norteafricano, de allí el apelativo de Afer, que lleva su nombre, de lengua latina, activo en Roma a mediados de siglo. Él destaca como uno de los primeros autores latinos en introducir el concepto de humanitas, por muchos asociado a Cicerón, pero que en realidad quien primero lo integra en el ámbito de la literatura es él. Él, a diferencia de Plauto, tuvo una obra más modesta en número. Escribió 6 comedias, pero todas llegaron hasta nosotros. Vamos al cuarto punto. El placer republicano, nociones desde la comedia de Terencio y Plauto. Esto lo había dejado a propósito porque me parecía importante, sobre todo pensando en los estudiantes, que probablemente el dominio del tema tal vez es un poco más ligero. Lo hice a propósito porque tal vez muchos saben o han visto que en el mundo romano, y no solo, también en el mundo griego y en el cercano oriente, existían símbolos fálicos. Y quizás alguno pudiera creer que esto tiene que ver con una acentuación quizás del placer. Y por lo mismo quise colocarlo, digamos, en la mesa para dejarles en claro que la presencia de símbolos fálicos en el mundo romano, que es más marcado que en Grecia, no tiene que ver con el placer. Tiene que ver simplemente con algo en común de toda la antigüedad. ¿Qué cosa? El llamado a la fertilidad. En este caso, yo seleccioné 4 imágenes que son romanas, que son singulares, digamos. Una es una imagen que está en una casa pompeyana, que se llama, que tiene un texto que dice: aquí habita la felicidad. Estaba en la entrada de la casa. Lo otro es una suerte de como móvil, dijéramos así, ese es que conocemos para los niños, ¿ya? Este otro que ven en la parte superior es una indicación vial de Pompeya. No es casual, digamos, la imagen. Y el último, que aunque no se ve muy bien, es una lucerna con forma de, en realidad, del dios Príapo, que es el dios asociado a este campo. Entonces, ese fue el motivo del por qué lo ubiqué. Recién estuvimos hablando de los autores. El de la izquierda, para efectos que lo individualicen, es Plauto. El de la derecha es una propuesta de lo que pudo haber sido Terencio, ya que no hay suficiente material que lo represente, a diferencia de Plauto. Dentro de algunas observaciones a las que podemos llegar en el análisis de las obras, destacamos que Plauto se distingue porque sus obras son menos refinadas, pero más cómicas que las griegas. Sus personajes son los mismos que en las comedias griegas. ¿Quiénes? Jóvenes alocados, calaveras, cortesanas, alcahuetes, flautistas, traficantes de esclavos, lenones, esclavos diabólicamente astutos que sacan siempre las castañas del fuego a sus señores, comerciantes, gruñones, parásitos, soldados fanfarrones, en fin, una serie de tipología humana que pudiéramos decir caricaturiza a la sociedad sobre la base de estereotipos característicos. Por su parte, la argumentativa de las obras de Plauto siempre estaba llena de situaciones enredadas, de engaños, de confusiones. A ello, Plauto añade variedad y originalidad de los temas,
y a los personajes siempre con la intención de hacer reír al público. De ahí el exitoso camino que va a llevar la obra plautina, más allá del mundo antiguo. Cabe destacar que Plauto va a ser muy influyente en las comedias medievales, en las comedias de la época del humanismo, en el ambiente de las primeras universidades tardomedievales, algunas de las cuales crean textos de teatro, en el Renacimiento, y por nombrar dos autores claves del siglo XV y uno posterior, Plauto habría influido en Shakespeare y en Molière. Plauto usa un rico y vistoso lenguaje de nivel coloquial que no elude la obscenidad y la grosería entre chistes, parodias idiomáticas y neologismos, usando un abundante vocabulario de gran variedad de registros. Su obra nos transmite la mirada de un psicólogo que penetrantemente observa la sociedad. Él será quien por primera vez mezcle en escena dos acciones en una sola obra, convirtiéndolo en el creador de la técnica del imbroglio o enredo, que tanto usarán las comedias posteriores. En cambio, Terencio, su obra es más bien fruto del sistemático trabajo filológico y la investigación erudita de los gramáticos antiguos. Terencio se adapta a la comedia griega, en especial al modelo de la comedia nueva, ática, y en particular a las obras de Menandro. Su obra no se limitó, eso sí, a una simple traducción y repropuesta de los originales griegos. A través de la praxis de la contaminatio, introdujo a las comedias personajes y episodios originales, también algunos de innovación griega y revelando una productividad particularmente original. Si comparamos las obras de Plauto y Terencio, antes de todo aflora que el público ideal de Terencio era más culto que el de Plauto. Las obras están dirigidas a públicos diferentes. Además, contrariamente a la comedia plautina, denominada motoria por su excesivo gusto por la espectaculización de la obra, la de Terencio es definida stataria, porque son relativamente serias, de poca espectacularidad y más refinadas. En otras palabras, obras pensadas para un público refinado que, paradójicamente, a la larga se alejará del teatro. Plauto es más obsceno, Terencio más cauto y cuidadoso. Plauto atrae a la población al teatro, Terencio aparentemente la espanta. El contexto del teatro romano nos plantea, adelantar, aquí hay unas imágenes, estas son imágenes de la obra de Plauto en un manuscrito y en una obra ya impresa del siglo XV. Estas, en cambio, representan a partir de códex en la Biblioteca Vaticana a Terencio. También en este caso hay pasajes de las obras de Terencio en manuscritos medievales e incluso con diseños. El de la derecha, cabe mencionar, proviene el original de una iglesia, un monasterio en España que se llama San Martín de la Cogolla. En cambio, el de la izquierda está en la Biblioteca Vaticana, pero ambos son de Terencio. Decía, respecto a el teatro y la interferencia o la influencia que puedan ofrecernos estos autores para revelar cómo se siente el placer, si hay algún tipo de insinuación que nos indique los tiempos que van a venir de una experimentación más intensa, podemos señalar que Plauto sí nos da muchas luces sobre el tema. Plauto aborda prácticamente todos los campos que nosotros hemos investigado. Puntualmente nosotros estamos de ahora un tiempo fichando ciertos marcos teóricos que detectamos e individualizamos en la obra, que son los siguientes conceptos: amor, cuerpo, alimentación, exceso, vino y placer. En cambio, Terencio no. En Terencio no todos los temas se hacen presentes. En Terencio, de preferencia, el amor está, pero es un amor sofisticado, es un amor delicado, no es un amor intenso y castigador al momento en que concluye. Así también, Terencio tiene una cualidad, pudiéramos decir, pero que al mismo tiempo impide abrir su obra a la interpretación. Tiene una capacidad sintética muy alta en las sentencias.
Sus frases son de gran envergadura filosófica. De hecho, hay diversas frases de Terencio que son muy conocidas. Lamentablemente no son asociadas popularmente a Terencio, pero le pertenecen a él. Plauto no. Plauto nos habla con el lenguaje del pueblo, con las intensidades del pueblo, con los gustos del pueblo. Terencio presenta un particular interés por plantear la relación entre el exceso y la virtud. Si se practica el exceso, no se es virtuoso. Este punto, no voy a estar leyendo los pasajes porque evidentemente hay una cuestión de tiempo, pero a lo que voy es al hecho que si bien Plauto es anterior a Terencio y aparentemente nos muestra una cantidad de material que nos testimonia en una sociedad que está sintiendo intensamente, aparentemente, Terencio, que es posterior, nos muestra una élite que en realidad busca no experimentar con intensidad, sino más bien con delicadeza, con sutileza, bastante propio de lo que pudiéramos pensar es el estoicismo. Gran parte de las sentencias, entonces, de estos autores tienen significados diferentes y que en un caso sigue un camino más bien convencional para generar humor y en el otro es muy difícil de detectarlo. De hecho, en las comedias de Terencio, ojo que son comedias, la comicidad no aflora con tanta facilidad. Para concluir, cada autor definitivamente refleja un target social distinto, refleja realidades asociadas al placer diferente, refleja mentalidades distintas pero que conviven. Como al comienzo señalaba, las mentalidades simplemente son realidades de representaciones sociales que nosotros debemos individualizar, pero que en la praxis no caminan paralelamente, conviven con la sociedad. Por otro lado, también a través de las obras que hemos mencionado, tanto de Plauto como Terencio, podemos observar que la sociedad romana no pretende, a través del teatro, formar ciudadanos. E incluso nos atrevemos a decir, rara vez pretende mostrar valores que hay que imitar, a diferencia del caso griego, donde el teatro tiene eminentemente una función cívica y formadora. Por otra parte, podemos entrever cierta voluntad en Terencio por estimular sentimientos refinados y comportamientos calmados, pensados, medidos. Aquí, en este punto, es donde nosotros detectamos que se está produciendo un ligero cambio en las élites. Porque si el texto, la obra de Terencio está concebida para ellos y sus obras se dirigen a estimular sentimientos sofisticados, inevitablemente nosotros podemos pensar que esta sociedad está sintiendo de una manera nueva y no exactamente como lo sienten los grupos más populares que refleja Plauto, quien gusta de mostrar las pequeñeces humanas de las que incluso algo se puede aprender, moralmente hablando. En medio a todo, se observa entonces que el placer se va transformando de manera sutil, muy ligera, casi imperceptible. Pero entre la época que va de Plauto a Terencio, sí es efectivo que se está gestando una modificación de los patrones de conducta vinculado a lo que es legítimamente placentero. El teatro entonces nos puede servir como un gran espacio donde seguir indagando acerca de la mentalidad del mundo romano, en particular la mentalidad de una Roma republicana que va a dar inicio a uno de los más grandes imperios, época en la cual definitivamente el concepto de placer también cambiará. Muchas gracias. Muchas gracias. No he podido escuchar, lamento me he perdido la primera parte. Es simplemente con respecto al final, y no está directamente relacionado con el tema de lo que acaba de exponer, pero sí con algo de lo que acaba de decir sobre que sí que es un tópico historiográfico, el hecho de que, por lo menos la comedia de Plauto, a diferencia de lo que pasaba con el teatro griego, no tiene virtud formativa para el público. Yo, en el sentido no del tema que usted ha abordado aquí, pero creo que desde el punto de vista político no es del todo cierto, en el caso de la comedia plautina, por lo menos en tres aspectos.
El primero es el anfitrión. Creo que ahí es bastante evidente, desde el punto de vista político, es una exposición de las formas militares fundamentales en las que se comportan los romanos. No sé si es tanto formativo como expositivo y representativo, que no tiene nada que ver con lo que usted ha expuesto aquí, pero creo que Sí. por lo menos hasta cierto punto sí. Otra es la obra del persa. También creo que es bastante relevante, sobre todo al final del acto quinto, la exposición que Plauto hace de la forma en que los romanos deben ser romanos. Evidentemente en el escenario griego que él plantea, etcétera, pero creo que les dice bastante bien a los espectadores que están oyendo esa obra cómo uno debe ser romano de una manera determinada, a través de toda esa escenografía. Y creo que también es formativa toda la obra de Plauto en las relaciones de amicitia, en la exposición de las relaciones de amicitia. No tanto en un contexto erótico amoroso, pero sí desde un punto de vista, digamos, político y en el nivel de la sociedad romana. Por todo ello, aunque no tiene que ver estrictamente con lo que usted acaba de exponer, creo que sí. Sí, no, pero me parece un aporte porque me permite complementar o quizás subrayar. Cuando yo digo que no tiene una voluntad formadora, más bien apunto al hecho de las bases sobre las cuales probablemente él construye su obra. La obra tiene, en general, de Plauto, una finalidad lúdica. Pero sí, incluso por ahí lo señalé, inevitablemente genera algunos valores, incluso tú hablabas, yo estaba pensando en la aulularia, que también tiene algún tipo de valor que se cruza en función de lo que es correcto o no correcto. Así que si indagamos en una por una, claro, todas tienen pequeños detalles incluso que pudieran potenciar cierto modelo que se pretende reforzar. Más bien, hacia donde yo iba es al hecho de que la obra de Plauto y en general la comedia y el teatro no tienen una finalidad pedagógico-cívica, y eso es un aspecto que marca una diferencia y que incluso para efectos del tema que yo estoy investigando nos permite la posibilidad de estar en contacto con fuentes donde efectivamente puede aparecer de manera espontánea, con esta finalidad de divertir el placer, que es lo que a nosotros nos interesa y que es, si nos pusiéramos desde la mirada griega, por ejemplo, es más difícil detectarlo. Porque en la obra teatral griega hay mucho de construcción de modelos y por lo tanto de ideales. Mi indagación apunta a recoger lo que efectivamente pudiera motivar y ser buscado como una sensación a alcanzar. Así que yo creo que se complementa, no se desdice lo planteado y lo que tú aportas, tal vez, como yo indicaba, nos permite subrayar el hecho de que sí, hay elementos valóricos que él va a recoger. No así tanto Terencio, que curiosamente, como él está dirigido a un público de élite, al momento de observar la obra de Terencio también indirectamente hay algunos valores, pero en general yo lo siento más liviano respecto al tema, paradójicamente, que Plauto, que con dificultades de notarlo, pero más claro sobre estos valores formativos. Gracias por la exposición, que me resultó muy amena y muy clara. Solo querría añadir algo respecto del falo que aparecía allí. Según creo haber escuchado, dijiste que tenía que ver con la fecundidad, lo que es correcto, pero tiene que ver con algo más. Por ejemplo, conectando con la exposición de la mañana de hoy, con el profesor Simón, el falo, en muchos ejemplos que aparecen en Pompeya y en Hercolano, aparece como un ahojamiento. Es decir, está expuesto para que el que espía la casa lo que encuentre es el falo. Y después habría otra hipótesis que tiene que ver con la obra de Petronio, el Satiricón, donde en Ascolpio y en Colpio, cuando hacen todo ese peregrinaje iniciático, tiene que ver con el tema del priapismo, Sí. visto como enfermedad, ¿no? Así que la gama de posibilidades de la falocracia es mucho más amplia. Sí, incluso, bueno, yo no lo abordé por una cuestión de tiempo, la presencia de Príapo, que es un dios vinculado
a la sexualidad, pero no es el único, porque también hay otras dos divinidades asociadas a la sexualidad, una es Eros y la otra es Afrodita. Entonces los tres tienen un protagonismo muy destacado, pero Príapo es una figura nueva y que aparece abundantemente representada tanto en lucernas, hay una famosa pintura que incluso a veces hasta se lo confunde con Dionisio cuando en realidad es Príapo, que nos da testimonio que en el mundo romano esta figura fálica tenía una presencia muy destacada. Yo me detuve en el tema de la fertilidad por cuanto no quería además prolongarme, pero sí lo quise mencionar porque en torno a la idea del placer pudiera, más que nada entre los estudiantes, quizás pensar que como hay muchos falos en la representación del mundo romano, quizás se aludía al placer, cuando en realidad más bien se alude a otros frentes, como tú muy bien señalas también los que complementan. Claro, porque lo que uno cree deducir de la obra de Petronio es que Príapo en realidad es el dios de la erección. Y ahí el problema de los personajes de la novela. Sí, justamente. Me llamó algo la atención que decía con el uso de las prostitutas para proteger a la esposa. Me gustaría que ahondaran un poquito en eso. Y la otra cosa es que, digamos, el uso del placer, digamos, está relacionado un poco con la profesión militar en Roma. ¿Cómo? La Es última decir, el cultivo del placer está relacionado con el cultivo de la profesión militar en Roma. Ya, de prostitutas a soldados. A ver, yo coloqué algunos datos porque me pareció que pudiera ser interesante que lo supieran. Hay mucha más información sobre el tema. A mí me sorprendió mucho cuando hace ya algunos años me encontré revisando material sobre esto, la cantidad de prostitutas que ha sido más o menos registrada para el Alto Imperio, que estamos hablando de 32.000 en Roma. Habría que señalar, sí, el tema da para largo, pero que el mundo de la prostitución, que tiene relación con un campo del placer, que en este caso es el placer sexual, ¿ya? El goce, ¿ya? Porque la prostitución tiene que ver con la práctica de la sexualidad no para fines reproductivos, sino con el objeto de sentir el disfrute del placer sexual. Dentro de este campo hay diversos tipos de prostitutas, ¿ya? Incluso yo había preparado uno y después lo saqué porque se iba a alargar mucho, que es la jerarquía con la catalogación que tienen los romanos de las prostitutas en función de sus características. Más allá del aprendizaje de los nombres, esto da cuenta de una comprensión del tema con una diversificación y sofisticación que testimonia un conocimiento podríamos decir muy franco respecto al tema, no un conocimiento encubierto, con tabú. Ahora, dentro de las prostitutas hay una jerarquía y la prostituta por excelencia tiene que individualizarse respecto a la mujer, en especial a la matrona, a la esposa. ¿Ya? Pero además de la prostituta hay que considerar otra figura que tiene que ver con la práctica del disfrute del placer sexual en el mundo greco-romano y que es lo que el mundo romano llama meretrix y que equivaldría, aunque no exactamente igual, pero se acerca a las hetairas griegas. ¿Qué son? Son una figura no esclava, porque las prostitutas tienen sí un patrón común, son esclavas. Son mujeres libres, generalmente extranjeras, que además desarrollan cualidades de conocimiento filosófico, poético, obviamente están alfabetizadas y que a menudo, según lo que las fuentes y los textos que hay al respecto de análisis, especialmente el de Pomeroy, una inglesa, nos dicen que ellas generaban relaciones casi monogámicas algunas durante periodos con distintos varones, obviamente casados de la sociedad de la época. De hecho, una de las más famosas, sobre la que también hay debate, es Aspasia. Aspasia fue la hetaira de Pericles, pero curiosamente hay algunos autores que la colocan como la esposa de Pericles, y ahí hay un debate que yo no me siento en grado de resolverlo, pero sí en textos aparece de análisis mencionada como la hetaira y en otros como la esposa.
Para Roma hay algunos nombres, pero las que son llamadas meretrix son algunas emperatrices. Mesalina puntualmente, que aparentemente por su comportamiento, según una mirada particularmente sexista de Tácito, que es el que da esta crítica y que es a través de la cual Mesalina ha llegado a nosotros, y es una mirada masculina, ¿ya? De un autor con cierta simpatía republicana. No hay muchos datos que nos acrediten acerca de que es exactamente equivalente a la hetaira, que es más sofisticada en Grecia, y que no es prostituta. ¿Ya? Deambula libremente por la ciudad, incluso en algunos casos pueden adquirir bienes, entiéndase por bienes inmuebles, tierras, por ejemplo, cosa que una esposa no podía, porque la esposa siempre depende del marido, es una figura un poco entre un bien y un hijo, ¿ya? Aunque hay diferencias sustantivas entre la mujer en Grecia, la esposa y la esposa en Roma, pero igualmente tienen algo en común, y que esta otra figura que se relaciona con el tema del placer y que no es prostituta, aunque tal vez en nuestro lenguaje, en nuestros códigos morales, pudiéramos estimarla de esta manera. ¿Y por qué? Entre otras cosas, no es prostituta, insisto, es porque no son esclavas. El tema de eventualmente recibir regalos, premios, a diferencia de las prostitutas que son pagadas, y ese dinero, en realidad esas monedas, tienen que restituirlas a sus proxenetas, o como en latín se llaman lenones. Ella no. Ella recibe probablemente regalos, comparte, incluso las meretrices y las hetairas en Grecia eran las únicas mujeres libres que podían participar de la sala del andrón, que equivale al triclinio romano. En Grecia, por excelencia, la esposa no lo podía hacer. En cambio, en Roma, la esposa podía en la primera etapa de la cena, y luego podían entrar las meretrix, más que en ese espacio está prostituta. Así que hay bastante diferencia entre una y otra. Más o menos breve, como dos preguntas que están vinculadas. La primera dice relación con si es que, por lo que usted ha podido investigar, que sé, sobre el placer como concepto, ¿existe algún concepto del placer, o el placer más bien como concepto propiamente romano, que pueda diferenciarse de otros tipos de placeres de otros pueblos foráneos? Algo así como una especie de placer civilizado, ¿no? Y en segundo término, si es que fuera así, si es que este se constituye en una especie de discurso que pueda exportarse, ¿no? Así como una oferta hacia algún otro pueblo, no sé, me imagino, estoy poniéndome en mente la expansión romana, ¿no? Así como, oiga, le puedo brindar esto, un placer civilizado, a diferencia, ¿no?, de un placer que puede ser de índole barbárica, de índole inferior, ¿no? Interesante tu pregunta. A ver, a mí una parte que yo la salté porque en realidad era muy larga, puede servir ahora mencionarlo. Yo tengo la impresión, en función de lo que he revisado de las fuentes, la bibliografía, en búsqueda de este tema, que a fines de la República nosotros se observa un camino desde un placer más asociado a los mores maiorum, o sea, un placer controlado, calmado, sutil, a un placer que se encamina hacia, lentamente y con distintos ejemplos, que lo pudiéramos relacionar con lo que los romanos llaman la luxuria asiática. Y esa es la imagen que pudiéramos nosotros tener más popularmente del placer, o sea, el lujo, el exceso, el disfrute. Incluso es la imagen que han cultivado en el cine del mundo romano. Ahora, esa transformación es la que yo siento se da en este periodo, entre fines de la República y el Imperio, porque ya avanzado el Imperio, siglo II, esto ya está instalado en términos de que el placer, por excelencia, es una dimensión, o más bien hedonista, o una dimensión estoica, ¿ya? En cambio, respecto al otro que tú preguntas, si hay alguna suerte de placer que se exporta, o algo así, no, una idea, un concepto, eso es.
Sí. En lo inmediato, a mí se me viene a la mente, quizás los distintos colegas que están tal vez pudieran complementar, algo relacionado con la primera imagen que puse en la serie anterior. Y es la imagen donde se ve unos textos, una escultura y un paisaje. ¿Por qué? Porque esa imagen a mí me trae a la mente de algo que se pudiera acercar a lo que tú consultas como propuesta de respuesta. Y es, si hay un concepto que representa exclusivo romano, este otro placer o un placer peculiar de ello, sí, yo creo que uno es el otium, o lo que nosotros conocemos como ocio, y que en Grecia se llama escola, que de hecho es la matriz de la palabra escuela. Ese es un tipo de placer y por eso volví a esta imagen, que hay que considerar y que los romanos efectivamente exportan. Cuestión que los griegos, en realidad sabiendo cómo ellos se comportaban, no tenían ningún interés de exportar, porque en realidad a los bárbaros no valía la pena enseñarles la forma de vida griega, vocación que sí tuvieron los romanos y sí tuvieron esta voluntad de expandir esta idea que es un ámbito del placer. Y el otium tiene que ver justamente con algo que por ahí también dije, con un cuerpo que es cuidado, que es protegido, que es embellecido, y un alma, un espíritu, una psiquis, pudiéramos decir nosotros, un intelecto, que es cultivado. Esto es exclusivamente romano, el concepto, aunque la idea la comparten con el mundo griego también, con otro término. Placer que se exporta desde Roma, de alguna manera forma parte del paquete de la romanización, de lo que llamamos romanización, que es el placer que se ofrece al espectador en los grandes espectáculos también, claro. de los anfiteatros y de los circos. Y las venaciones, las carreras de carros. Antes yo hablaba de la importancia de estas ficciones agonísticas para, contra el equipo contrario, contra los aurigas, contra los caballos. Esto que en un principio, estas carreras de carro que tienen un significado funerario, ¿no? Lo mismo que los juegos gladiatorios, ¿no? Claro. Acaba por formar parte de ese daguerrotipo, de ese retrato de lo que acaba siendo las romanitas y son formas de placer espectacular que se exportan desde Roma hacia las provincias. Incluso el concepto mismo, ludus. Claro, otro elemento. Bien, agradecemos nuevamente la presentación de la profesora Marcela Cubillos.